Ya estamos aquí en el kiosco y creo que, bueno, hay varios temas ahí que de pronto se destacan del fin de semana. Creo que los dos grandes temas, uno pasa por lo sucedido en Zacatecas, este asesinato de un juez de control, y además el intento de motín y de fuga en el centro penitenciario de Cieneguillas, cosa que fue obstaculizada al final. No sucede este intento de motín porque entran las fuerzas federales y se evita que eso suceda. Esto es importante porque es parte de lo que el presidente esta mañana defendía como esto es una cosa que no sucedía. Si algo pasaba así en un centro penitenciario, en una cárcel, lo que pasaba es que se daba la fuga y digamos como que se concretaba todo esto que hablaba de una complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado. Lo que ahora sucedió es que se evita. Y sin embargo, bueno, pues sí, forma parte de las primeras planas de los periódicos del día de hoy. Hay que recordar que hace poco también fue asesinado allá en Zacatecas el coordinador de la Guardia Nacional. Entonces hay una sucesión de eventos de los que habla detenidamente el presidente, porque una parte que sí es importante sobre esto es darle dimensión dentro de las cifras, lo adelantaba Miguel Arzate, de las cifras y los resultados de una estrategia que ha sido una estrategia, un plan especial que se aplica en Zacatecas y en donde el presidente lo que muestra es, sí, hay una violencia que estamos viendo a través de estos eventos, pero vámonos a ver el cuadro general, qué lugar ocupa Zacatecas en cuanto al resto del país, cómo se ven las cifras de Zacatecas con respecto a antes. En fin, vamos a darle una dimensión un poquito más real para no nada más irnos con el escándalo que supone que sucedan cosas como la que vimos este fin de semana, Jorge. Y Reforma así lo sintetiza. Arde Zacatecas, que por cierto, a propósito de Ricardo Monreal, si quiere reconciliar al país, podría empezar con sugerirle a su hermano cómo reconciliar a Zacatecas, porque en efecto hay problemas de violencia que no derivan de esta administración, pero pues mucho se puede ir haciendo por ahora. Hay que destacar que sí, Zacatecas se convirtió en un paso del crimen organizado y tiene problemas estructurales, como el hecho de que hay más elementos de la Guardia Nacional que elementos de la Policía Municipal, y varios de los elementos municipales están penetrados por los grupos delincuenciales. Eso no es ningún secreto a voces. Así que el presidente dice, se está trabajando. Nosotros todos los días estamos verificando lo que sucede, y lo más importante es que ya no hay esta relación de complicidad entre el poder y los grupos delincuenciales. Por eso también marca distancia. Dice, hay que recordar que en el caso de García Luna y compañía, pues incluso se beneficiaban de componendas, de arreglos, de acuerdos. Aquí lo que estamos haciendo, y es lo que también señalabas, estimado Azul, es una serie de operativos para eficientar lo que sucede en los penales, y tan no hay colusión que están tratando de chantajear al Estado mexicano con este tipo de incendios, ¿no? Con este tipo de narcorretenes. Es una franca reacción de chantaje frente al Estado mexicano, que está tomando una serie de decisiones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. Y lo vamos a continuar haciendo. Está trabajando de manera conjunta la Secretaría de la Defensa, también Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la pérdida de este juez del Poder Judicial del Estado. También ahí se asesinó al responsable de la Guardia Nacional hace pues una semana, precisamente por atender una orden de aprehensión de delincuentes vinculados con policías municipales. No vamos a dejar de darle protección a la gente, es nuestro trabajo. Es una situación complicada porque se dejó crecer durante mucho tiempo, crecieron estas bandas, no solo llevaron a cabo estos ilícitos de vincularse a la delincuencia.
Y una parte importante del reporte que se da esta mañana, bueno, tiene que ver con este asesinato del juez Roberto Elías Martínez, en donde no queda suficientemente claro que haya una relación entre el evento en el penal de Cieneguillas y el asesinato de este juez. El presidente como que desliza que tiene que ver con temas más bien de su comunidad, con otros asuntos que estaba llevando el juez, no exactamente este tema. Y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, lo que hace es pues un parte de qué fue lo que pasó y nada más pone por delante que existen varias líneas de investigación. Vamos a escuchar. En el caso del lamentable homicidio del juez de control adscrito al penal de Río Grande en Zacatecas, el licenciado Roberto Elías Martínez sufrió un atentado cuando conducía su vehículo al salir de su domicilio. Fue trasladado al hospital donde falleció posteriormente. Se está haciendo la investigación completa. Está revisándose las cámaras de videovigilancia, la parte de la revisión técnica de la telefonía, también pues las imágenes donde quedaron registradas los lamentables acontecimientos, y en donde quedó herida esta víctima lamentable dentro de su vehículo. Se está haciendo, como dijo el presidente, el seguimiento a diversas líneas de investigación y la investigación está a cargo de la Fiscalía Estatal y estamos nosotros ahora en contacto permanente con la Fiscalía. Sí, vale la pena también puntualizar que el presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nale, señala que no hay un antecedente de alguna amenaza en contra de este juez, que no haya algo que les permita establecer que estaba bajo riesgo su vida de forma previa. Entonces, por eso hay otras líneas de investigación que podrían apuntar a que no guarde esto relación con, por ejemplo, el crimen organizado. Así que hay que esperar de cualquier manera las investigaciones. Nos hablaron también en este corte de caja que se hace cuando va el presidente a las entidades de la República sobre cómo está la situación de violencia, el número de homicidios dolosos, por ejemplo. Vamos a ver algunos datos, los tenemos ya por ahí, y también cómo están organizados los elementos de las fuerzas de seguridad en la entidad, ¿no? Así es, una de las cosas que, bueno, sobre las cuales se han venido informando, pues es el hecho de que en estados donde hay mucha violencia suele suceder que hay más fuerzas, bueno, se da esta atención especial y hay más fuerzas federales en apoyo y en despliegue a las fuerzas estatales y municipales. En el caso de aquí de Zacatecas estábamos viendo que tienen un déficit de 45% respecto a lo que se necesitaría de fuerzas estatales y municipales, además de todo el otro problema que veíamos de cooptación y complicidad por parte de estas autoridades en donde las había. De tal manera que, por ejemplo, aquí vemos en este gráfico un total de fuerzas federales de 3.634 contra 1.966 de elementos estatales y municipales. Ya en el conjunto son 5.600, pero lo que se ve es que prácticamente se duplican las fuerzas federales respecto a las municipales y estatales. Es uno de los elementos que planteaba el presidente como parte de la estrategia, esta coordinación. Bueno, ahí vemos esta otra parte que decía, ¿no? El déficit y cuántos elementos estatales y municipales. Otra parte de la que hablaba el presidente, que ya también lo adelantabas tú y Miguel Arzate, es el tema de, como contexto, ¿no? O sea, la reacción que ha supuesto la implementación de este plan de seguridad ahí en Zacatecas, donde se desintegran complicidades que habían existido y en donde, por ejemplo, se habla de 131 detenciones solamente en este año, ¿no? Cuando se hacen operativos en donde participan las fuerzas federales.
Tenemos otros datos, por ejemplo, del fin de semana, que también dice el presidente, es que no vemos las cosas en dimensión y entonces parece que estamos hablando de Zacatecas, arde Zacatecas y esa es la principal crisis que tenemos en el país. Pues no es la principal. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es la concentración del 37% de los homicidios, nada más en este fin de semana, en 4 estados, en donde el 14% de esos homicidios están concentrados solamente en Guanajuato. Hoy el presidente dice, si me preguntan qué estado verdaderamente me preocupa, es el estado de Guanajuato. ¿Y dónde está Zacatecas aquí? Zacatecas con 13 homicidios, pues está en el 8º lugar, pero a nivel de los estados y de la incidencia del homicidio está en el lugar número 13. Eso ya no lo tenemos en este gráfico, pero en un siguiente gráfico que se nos muestra, incluso se muestra que Zacatecas está detrás o debajo de la media nacional. Bueno, y Guanajuato permanece como campeón en homicidios dolosos, con todas las dificultades que implica, por ejemplo, el hecho de que no han cambiado a su fiscal, Carlos Amarripa. Dicen los panistas que van muy bien, y en su momento también se manifestaron en el Congreso en contra de la presencia de las fuerzas federales. Entonces es un contrasentido. Tienes una grave crisis en materia de seguridad pública, no puedes contener el fenómeno delictivo, pero tampoco quieres la ayuda del gobierno federal, porque todo lo que hace López Obrador, de acuerdo al PAN, está mal. Y no les importa que padezca la gente. Por eso el presidente dice, más allá de la decisión del Congreso local, de lo que establecieron los panistas en Guanajuato, nosotros vamos a estar ayudando. Y ahora veíamos en el caso de Zacatecas la importancia de la presencia federal, porque de lo contrario tendrías a una policía estatal y municipal absolutamente disminuida frente a la necesidad de hacer, pues sobre todo, una serie de operativos y de acciones en torno al crimen organizado. Así que se están haciendo las cosas. El presidente vuelve a mencionar lo de García Luna, lo de Felipe Calderón. Dice, va a haber información seguramente, va a seguir saliendo más a la luz de lo que pasaba en el régimen anterior y nosotros estamos arreglando la casa frente al desaseo que nos dejaron, ¿no? Sí, y que viene por varias bandas, ¿no? Una parte importantísima es el tema de la corrupción y las complicidades, y en la otra parte, de la que también habla esta mañana, como habla cada vez que habla de seguridad, es el tema del abandono social y de la no atención a las causas de la violencia, y más bien de propiciar una serie de condiciones que más bien favorecieron esta violencia. Uno es el abandono a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces hoy lo vuelve a retomar porque son parte de los dos grandes pilares que cuando se hizo esta reunión de seguridad nacional el viernes pasado, pues es lo que otra vez decía, lo que nos está funcionando es poder ver estas dos cosas al mismo tiempo y estar atendiéndolas al mismo tiempo. Claro que eso no quiere decir que no haya una respuesta, que no haya inercias, que no haya una serie de retos que, bueno, pues lo estamos viendo en Zacatecas como lo vemos en otros estados también. Y el presidente López Obrador, ya vámonos brincando de tema, lo que pasó el fin de semana, anduvo revisando el Tren Maya. Algunos dicen, es que ¿en qué trabaja el presidente López Obrador? Que se ponga a trabajar. Sí, vean, fines de semana, en un proceso de revisión de la obra del Tren Maya, ahí el presidente vigilante frente a una oposición que está sentada en un sillón tuiteando, ay, es que López no hace nada por el país, pero ahí está López vigilando lo que implica sobre todo una obra estratégica, y en este caso pues ya los pseudoambientalistas están bien preocupados por el tramo 5 de Tren Maya y están buscando pues nuevas falacias para decir que no vale la pena el desarrollo del sureste. No vale la pena construir el Tren Maya porque supuestamente se va a afectar un cenote y no se va a afectar, es lo que plantea el presidente. Le preguntó el reportero de Reforma sobre todo esto y el presidente López Obrador dice, a ver, nosotros vamos con un segundo piso, ¿no? En esta obra vamos a afectar lo menos posible a la naturaleza. Sí, pero le dicen, ¿pero se va a afectar algo el presidente? Pues claro, cualquier obra va a afectar algo, pues claro, del medio ambiente, pero aquí la cosa es
poner en escaparate pues la defensa que se hace siempre del medio ambiente cuando se trata de asuntos o de obras que son del Estado y son para beneficio popular. Cuando se trata de obras que más bien benefician a intereses particulares, ahí no importa tanto, y es lo que otra vez esta hipocresía y este doble rasero pues lo pone sobre la mesa el presidente, y al mismo tiempo explica de qué se trata esto que se está haciendo ahora con la implementación de la estrategia de pilotes, justamente para que la afectación sea la mínima. Vamos a ver. Se hizo un análisis sobre la composición del suelo y se llegó a una muy buena conclusión. Los 120 kilómetros de Cancún a Tulum, el 65% va a ser viaducto, es decir, el tren no va en terraplén a ras de suelo, sino son puentes y el tren va arriba. Y esto precisamente para proteger estas zonas de cuevas y de ríos subterráneos. Entonces, ya una vez que se hacen los estudios, se llega a la conclusión de cuánto enterrar los pilotes para encontrar tierra firme. Entonces se encontró tierra firme ya sin problemas a 25 metros. Eso es lo que se presentó ahora que fui, y estaban los técnicos muy contentos porque esto va a significar tener claros de 40 hasta 70 metros sin tocar el suelo, por arriba. Incluso va a construirse un puente atirantado de 80 metros para brincar una cueva.